Buenos días a todos. Hola Pablo, hola Andrea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a unas nuevas jornadas de actualización de Fundación Zambrano. En este caso contamos con la presencia de Andrea Uberman, que hace glaucoma con nosotros en la Fundación, junto con Charlie Ascensión. Y bueno, ella nos va a hablar de un tema muy ríspido y a veces polémico, que es el glaucoma de presión normal. Bueno, para los que no la conocen, Andrea hizo su residencia en el Hospital de Clínicas, también hizo el fellowship en el servicio de glaucoma del mismo hospital y está hace ya un tiempo largo con nosotros trabajando. Así que, bueno, sin más introducción, los dejo con Andrea, que les va a hablar de este tema tan importante y tan apasionante. Bueno, Julio, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como dijo Julio, vamos a hablar entonces de glaucoma de presión normal, ¿sí? El glaucoma normotensivo, glaucoma de presión normal, fue descrito por primera vez poco después de la introducción del oftalmoscopio, en 1857 por von Greuth, que la definió como una excavación del nervio óptico sin la presión intraocular elevada. Hay que decir que por ese entonces la toma de la presión era digital. Sus colegas desestimaron este concepto y no fue recién con la introducción del tonómetro de aplanación en 1905 que se estableció el concepto de glaucoma de presión normal, aunque era considerado una patología muy poco frecuente. Hoy en día definimos a esta entidad como una neuropatía óptica progresiva, con aumento de la excavación de la papila, adelgazamiento de la capa de fibras retinales y cambios característicos del campo visual. El glaucoma normotensivo tiene que tener el ángulo abierto y tiene que tener un ángulo normal. Y la presión, por definición, tiene que estar por debajo de los 21 milímetros de mercurio. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en mujeres, es más frecuente en japoneses y se observa en edades más avanzadas que el glaucoma primario de ángulo abierto. En cuanto a la genética, fue descrito un polimorfismo en el gen que codifica para el receptor de la endotelina, así como también una mutación en el gen que codifica para la atrofia óptica de tipo 1, que está relacionado con los procesos de apoptosis de las células ganglionares de la retina. Y en las formas familiares se observó una mutación en el gen de la optineurina. El glaucoma normotensivo y el glaucoma primario de ángulo abierto forman parte de una misma entidad, solamente que están en lados opuestos del espectro. No sé si se ve el cursor. En el glaucoma normotensivo toman importancia creciente factores independientes de la presión intraocular, mientras que en el glaucoma primario de ángulo abierto toman importancia creciente los factores relacionados con la presión intraocular. El nervio en el glaucoma normotensivo es más susceptible a presiones más bajas. En cuanto a la patogenia, la presión intraocular sigue teniendo protagonismo. Se observó que en pacientes que tenían glaucoma de presión normal en sus dos ojos, pero asimétricos, incluso la presión estando dentro de lo normal en los dos ojos, el ojo más afectado era el que tenía la presión más baja. Digamos, esto como aseverando la importancia de la presión intraocular. Pero incluso en pacientes con esta patología que habían sido tratados y habían llegado a su presión meta, se observó que un porcentaje de ellos, a pesar de tener la presión más baja, progresaban. Y es por eso que la teoría de la presión por sí sola no alcanza a explicar la patogenia de esta enfermedad y cobran relevancia, como hemos mencionado, factores independientes de la PIO, que son los que vamos a hablar ahora a continuación. Se observó fenómenos de disregulación vascular. La disregulación vascular está dada por un flujo sanguíneo que no es el que el tejido necesita, y eso va a estar dado por el síndrome de Raynaud, por migrañas, especialmente migrañas con aura. También pueden intervenir factores cardiovasculares, sobre todo la hipotensión arterial, como vamos a explayarnos más adelante. También podría estar involucrado algún episodio de isquemia aguda, un shock
que haya podido hacer un daño agudo del nervio óptico por hipoperfusión. También podría estar descrito una isquemia crónica como la que se observa en enfermedades obstructivas arteriales. El síndrome de apnea obstructiva del sueño también está involucrado en la patogenia del glaucoma de presión normal, y la presión translaminar a la que es sometida las fibras del nervio óptico también, y de esto nos vamos a explayar más adelante. Este es un estudio, creo yo, el más importante que se realizó en el glaucoma de presión normal, es el Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, cuyo objetivo era determinar si la presión intraocular forma parte de la patogénesis del glaucoma de presión normal. Se estudiaron 140 ojos de 140 pacientes, de los cuales 79 fueron randomizados al grupo control y 61 fueron randomizados al grupo del tratamiento. El objetivo de los pacientes que eran tratados era reducir el 30% de la presión intraocular. No importaba si a esa meta se llegaba con medicación tópica o si se llegaba con láser o incluso con cirugía. Lo importante era el objetivo de la reducción del 30%. Sí vale aclarar acá que fueron dejados de lado en el estudio la medicación tópica de brimonidina y de timolol, porque al ser vasoactivas podrían llegar a confundir los resultados. Acá lo que querían era observar el efecto de la presión, sin ningún otro, digamos, ninguna otra cosa que pudiera intervenir. Y se observó que el 35% del grupo control progresó frente al 12% de pacientes que progresaron en el grupo de tratamiento. Y es por eso que concluyen que la presión forma parte de la patogénesis del glaucoma de presión normal, y entonces se espera que sea beneficioso el tratamiento para la reducción de la presión en estos pacientes. Hemos mencionado también la importancia en este glaucoma de factores que son independientes de PIO, para explicar un poco la patogenia del proceso, y hemos mencionado los factores de riesgo vasculares. Este estudio es un estudio observacional longitudinal, en donde querían evaluar la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con glaucoma. Y si se ve en este gráfico, en las ordenadas vemos la prevalencia del glaucoma, y en las abscisas vemos la perfusión, la presión de perfusión. Y sobre todo para la presión de perfusión diastólica, lo que observamos es que hay una alta prevalencia de glaucoma cuanto más baja es la presión de perfusión. Y a medida que va aumentando la presión de perfusión, la prevalencia del glaucoma va disminuyendo. Esta relación no es clara en la presión de perfusión sistólica ni en la presión de perfusión media, ¿sí? Es en la diastólica. Entonces, para poner en claro, la presión de perfusión diastólica es la presión arterial diastólica menos la presión intraocular. Entonces, tanto disminuya la presión arterial como aumente la presión, va a disminuir la presión de perfusión diastólica con el consiguiente daño glaucomatoso del nervio. Este estudio entonces concluye que la presión de perfusión diastólica reducida se asocia a un aumento marcado de la frecuencia del daño glaucomatoso, y nombra muy al pasar la hipertensión arterial, a la que atribuye un aumento muy modesto de la presión intraocular, tan modesto que no podría explicar la patogenia. Entonces la deja de lado. Sí concluye que la presión de perfusión diastólica reducida es la que se asocia al glaucoma. Para hablar de otros factores que están involucrados en la patogenia, mencionamos a la presión translaminar. Las fibras del nervio óptico atraviesan dos compartimentos presurizados, por un lado el ojo y por el otro lado la presión intracraniana, separados por la lámina cribosa. Entonces, si la presión intraocular aumenta o la presión intracraniana disminuye, aumenta el gradiente de presión entre estos dos compartimentos, alterando el flujo axoplásmico del nervio con la consiguiente apoptosis de las células ganglionares de la retina. Hay que hacer también especial mención acá a el espesor de la lámina cribosa. Cuanto menor sea o más delgado sea el espesor de la lámina cribosa, también se asocia a un aumento en la presión translaminar que podría eventualmente dañar al nervio óptico. Esto ocurre en pacientes miopes. Los pacientes miopes tienen
digamos, la lámina cribosa adelgazada, y es por eso que son especialmente susceptibles a padecer este tipo de glaucoma. También se observó en pacientes con glaucomas avanzados que la lámina cribosa estaba adelgazada, digamos, aseverando el daño que se produce en estos pacientes. Un ejemplo de esto son pacientes con hidrocefalia. Los pacientes con hidrocefalia se benefician con la colocación de un dispositivo de derivación ventrículo-peritoneal que se sabe que disminuye la presión intracraneana. Y estudios demostraron que en estos pacientes con presiones intracraneanas disminuidas eran hasta 40 veces más susceptibles a padecer glaucoma de presión normal que los pacientes de la misma edad y sexo sanos. Entonces también hay que tenerlo en cuenta como un factor de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, hemos mencionado que los pacientes con glaucoma de presión normal suelen tener mayor edad que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, es más frecuente en mujeres, siempre en glaucoma es importante la historia familiar. También se observó que el espesor centrocorneal es menor en pacientes con glaucoma de presión normal respecto a los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Hemos mencionado también alteraciones de la vasorregulación. Pacientes que tengan fenómeno de Raynaud y migraña también tienen más riesgo de padecer este glaucoma. La hipotensión arterial sistémica, el descenso nocturno de la presión arterial mayor al 20%, que son los pacientes que tienen un patrón hiper-diper, esos pacientes también tienen un riesgo aumentado de padecer el glaucoma. El síndrome de apnea obstructiva del sueño también se relacionó como un factor de riesgo, la autoinmunidad, la presión translaminar y la miopía magna, que fue lo que explicamos anteriormente, y hay que hacer una mención también a la localización de las zonas vasculares limítrofes con respecto al nervio óptico. Las arterias ciliares posteriores son la principal fuente de irrigación de la lámina cribosa y de la porción laminar del nervio óptico, y suelen tener variación individual. La localización de las zonas limítrofes de los territorios que irrigan es crucial para la susceptibilidad del nervio óptico a los trastornos isquémicos. Si el nervio queda en el centro de una zona limítrofe, es más susceptible al daño isquémico. Para explicar un poco, vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño muy brevemente. Este es un estudio que se realizó con el objetivo de determinar si el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma de presión normal. Para eso se compararon 51 individuos con la apnea versus 40 pacientes control sanos. Y el resultado arrojó que el 5,9 de los pacientes que padecían el síndrome de apnea obstructiva del sueño desarrollaron el glaucoma de presión normal frente a ningún paciente del grupo control. La patogenia que podría explicar este daño hace referencia a la hipoxia que genera la apnea, que es causante del daño del nervio óptico, así también como cambios en el tono vascular y aumento de la agregación plaquetaria. Entonces, la prevalencia de glaucoma de presión normal en pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño es mayor que en la población normal, siendo importante indagar sobre estas alteraciones y, si lo sospecho, realizar polisomnografía, ya que existe un eventual tratamiento que puede mejorar este factor de riesgo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no distan de un glaucoma primario de ángulo abierto. Sí hay que tener quizás cierta atención a algunas cosas que se pueden observar más frecuentemente. Por ejemplo, es más frecuente de observar en un sector de ausencia de epitelio pigmentario en el borde del disco, que puede ir acompañado en ese mismo sector de un adelgazamiento del anillo, incluso de un cambio en el campo visual correspondiente. En cuanto a la observación del disco, podemos encontrarnos con distintas cosas. Podemos observar un notch, y eso se llamaría un disco focal isquémico, y eso se ve más frecuentemente en fenómenos de disregulación vascular. Podemos observar también un disco pálido con marcada atrofia peripapilar alfa y beta, llamándose disco esclerótico senil, y eso se observa con mayor frecuencia en aterosclerosis sistémicas. Hemos mencionado ya la susceptibilidad del ojo miope a este glaucoma, entonces no es infrecuente tampoco observar papilas tilteadas, típicas del ojo miope, que se acompañan de compromisos más localizados y más cercanos a la fijación.
Las hemorragias en astilla son mucho más prevalentes en este glaucoma, es mucho más frecuente de observarlas, y como se reabsorben en unas semanas y marcan un pronóstico, nos marcan que el paciente está mal controlado y que el paciente puede progresar, es importante realizarle una observación del fondo de ojo, una observación del nervio óptico en cada consulta a todos los pacientes, para no perdernos un signo pronóstico importante. También hay que tener en cuenta en cuanto a la clínica de disregulación vascular, los pies y las manos frías, la migraña y la presión arterial baja. Estas son fotografías del nervio óptico en donde observamos las hemorragias típicas peripapilares. El diagnóstico del glaucoma de presión normal suele ser de exclusión, y es por eso que hay que tener en cuenta con qué otras patologías uno tiene que realizar un diagnóstico diferencial. Entonces vamos a dividirlas en grupos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el grupo de los pseudoglaucomas, que son patologías que pueden parecer papilas excavadas, pero que obedecen a otras causas. Por ejemplo, los discos grandes. Los discos grandes parecen excavados, pero la misma cantidad de fibras se distribuyen en un lugar más grande y entonces no tienen patología. También hay que hacer un diagnóstico diferencial con anomalías congénitas de la papila que simulen una excavación, que incluso pueden llegar a tener un defecto arciforme en el campo visual. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con AION, especialmente el arterítico, o con tumores orbitarios que compriman el quiasma o el nervio, como ser un meningioma, que si uno lo sospecha tiene que pedir una neuroimagen. Otro grupo con el que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial son con los glaucomas de presión alta, que vienen al consultorio, yo la presión la tomo dentro de los límites, pero que en realidad son glaucomas de presión alta. Lo más frecuente es pacientes que tengan espesores corneales disminuidos. El tonómetro de Goldman subestima la presión en estos pacientes y eso se soluciona tan fácil como pidiendo una paquimetría. Hay muchos pacientes que también tienen las PIOs muy variables, que vienen al consultorio y yo la tomo dentro de lo normal, pero quizás en algún otro momento del día esa presión sube a un rango fuera de lo normal, y eso se descarta pidiendo una presión en reposo, una curva o pruebas de provocación. También hay que saber diferenciarlo de episodios que hayan podido tener presiones altas y que hayan podido dañar al nervio, pero que ya se hayan resuelto. Entonces no evolucionan, no son progresivos estos pacientes. Frecuentemente se observa esto en pacientes que han usado tratamiento con corticoides en cualquiera de las vías, pacientes que han tenido uveitis, pacientes que hayan tenido glaucoma pigmentario, que es un glaucoma más de la juventud, entonces cuando el paciente entra en años es un glaucoma que se lava. Entonces observamos en el consultorio el típico daño del glaucoma y la presión normal, pero hay que tener en cuenta que estos glaucomas no progresan. También una mención hay que hacer a pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y que estén en tratamiento con betabloqueantes sistémicos, por decir, por hipertensión arterial. Si bien los betabloqueantes sistémicos no son tan efectivos para bajar la PIO como los tópicos, puede pasar que lleven a la PIO a valores dentro de lo normal. Y por último, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, hacer mención a si el paciente tuvo algún episodio que haya causado hipovolemia, algún shock o algún traumatismo encefalocraniano, que esa hipovolemia haya generado el daño en el nervio óptico, tampoco son progresivos, ¿sí? Una vez resuelto el episodio, el daño glaucomatoso no se sigue produciendo. El diagnóstico tiene que empezar con una buena anamnesis. Siempre en glaucoma preguntamos antecedentes familiares. Si pensamos en fenómeno de Raynaud, tenemos que preguntar si duerme con medias, si suele tener las manos y los pies fríos, preguntamos si padece de migrañas, preguntamos el antecedente de shock o de traumatismo encefalocraniano, preguntamos el uso de corticoides. Muchos pacientes subestiman el tratamiento con corticoides y hay que ser muy incisivo en este punto también. Si sospechamos síndrome de apnea obstructiva del sueño, indagamos sobre el sueño del paciente. Preguntamos si padece hipertensión arterial por la que está medicado, porque muchas veces la medicación puede hacer que el paciente baje su presión arterial por la noche. La presión para el diagnóstico siempre tiene que ser dentro de lo normal. Hemos dicho que en la evaluación de la papila es más frecuente encontrar hemorragias en astilla.
Los campos visuales son campos de un paciente con glaucoma, pero se pueden observar con más frecuencia escotomas más localizados, más profundos, que pueden incluso amenazar a la fijación, están más cerca del punto de fijación. En el diagnóstico es importante evaluar los factores vasculares, podemos llegar a pedir un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, del que vamos a hablar ahora en un ratito. Si sospechamos una lesión compresiva, podemos pedir una neuroimagen. Si sospechamos un síndrome de Raynaud, podemos pedir capilaroscopía de pleio unguial. En casos de glaucoma unilateral, puedo pedir también ecodoppler carotidio y un análisis de sangre para descartar otras causas de neuropatía no glaucomatosa. Estos son ejemplos de campos visuales de pacientes con glaucoma de presión normal, en donde observamos los escotomas, que suelen ser localizados, profundos y mucho más cerca de la fijación. Hemos hablado entonces del monitoreo ambulatorio de presión arterial, MAPA, que nos pone en el contexto de la vida cotidiana del paciente a la presión arterial del paciente. Por lo general, siempre a la noche hay un descenso fisiológico de la presión arterial sigue un ritmo circadiano, y es por la noche que hace un descenso fisiológico entre un 10 a un 20%, llamándose patrón Dipper. Si la presión arterial no baja menos del 10% a la noche, se llama patrón non-Dipper, y está relacionado con daño de órgano blanco. Las veces que la presión arterial continúa, digamos, con el ritmo circadiano, pero es exagerado, baja más del 20%, es lo que llamamos patrón hiper-Dipper, y este es el patrón que se relaciona con el glaucoma de presión normal. En cuanto al tratamiento, primero tratar de resolver los factores de riesgo asociados para mejorar la perfusión del nervio óptico. Como explicaba, si de repente el paciente está medicado por su hipertensión arterial y yo veo que el mapa me hace un hiper-Dipper, de repente pedir una interconsulta con su cardiólogo para evaluar la posibilidad de ajustar la medicación. Y el tratamiento para el oftalmólogo sigue siendo, digamos, y nos lo corroboró el Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, sigue siendo bajar la presión. Hay que decir que bajar la presión cuando la presión está alta es mucho más fácil que bajar la presión cuando la presión está dentro de los límites. Y es por eso que muchas veces en estos pacientes uno tiene que ser más agresivo con el tratamiento. De todas formas, casos leves, como muchos no progresan, puedo optar por observarlos, para evaluar si progresa, y suelen tener una progresión muy lenta. Entonces evalúo la tasa de progresión para decidir cuán agresivo voy a hacer con el tratamiento. En caso de que el paciente progrese, o ya observe un daño severo del nervio, o haya algún escotoma que está amenazando la fijación, o haya hemorragias en astilla recurrentes, debo comenzar el tratamiento de inmediato. La batería con la que uno dispone del tratamiento es básicamente la misma que para el glaucoma primario de ángulo abierto. Contamos con medicación tópica, con láseres o con cirugías. No hay evidencia de tipo 1 del uso de neuroprotección, de que el uso de la neuroprotección sea beneficioso en pacientes con glaucoma. Sin embargo, voy a hablar a continuación de que hay un estudio que avala el uso de brimonidina que sea más beneficioso, pero no es una recomendación el uso de neuroprotección en pacientes con glaucoma. En cuanto a los bloqueantes cálcicos, hay quienes recomiendan su uso, sobre todo en pacientes que tengan vasoespasmo, pero la realidad es que el beneficio de que aumente la perfusión del nervio óptico podría ser paradojal con el efecto de la vasodilatación y de la hipotensión arterial que producen, y por eso que hay autores que recomiendan no utilizarlos. Este es el estudio del que les hablaba. Compararon el uso de brimonidina con el uso de timolol en pacientes con glaucoma de presión normal. Teniendo en cuenta que el timolol y la brimonidina redujeron en el mismo porcentaje la presión intraocular, se observó una diferencia entre ambos grupos. El grupo tratado con brimonidina, el 9,1% tuvo progreso, frente a 39,2% de pacientes que tuvieron progreso en el campo visual del grupo de timolol.
Y es por eso que uno puede inferir que si ambos redujeron la PIO en un mismo porcentaje, un beneficio adicional, posiblemente por neuroprotección, en el grupo de brimonidina. De todas maneras, también hay que aclarar que la brimonidina tiene mucho efecto adverso que hace que el paciente discontinúe el tratamiento, que es la alergia. El paciente que tiene alergia por brimonidina hace que discontinúe el tratamiento y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para ir terminando, lo último para decir, este es un análisis derivado del Collaborative Normal Tension Glaucoma Study. Ellos observaron que la tasa de progresión del daño glaucomatoso en el grupo control era variable, no era todos lo mismo. Entonces se preguntaron, ¿qué factores de riesgo predicen el éxito de bajar la presión para detener la progresión? Y observaron que el tratamiento era beneficioso en pacientes femeninos que no presentaban hemorragias de disco, que sí presentaban antecedentes familiares de glaucoma, pero que no presentaban ningún antecedente de enfermedad ni cerebro ni cardiovascular, y que tenían una neuropatía glaucomatosa leve. Esto es la bibliografía, y bueno, les agradezco por haberse conectado para escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Excelente la presentación. Antes de pasar a las preguntas del chat, yo voy a hacer algunas preguntitas que tengo acá. Cuando vos sospechás que esto es un pseudoglaucoma, entonces, ¿cuál es tu rutina de estudios que pedís para descartar eso, el pseudoglaucoma? Lo que vos presentaste como que parece que fuera de Si uno presión normal, pero en realidad sospechase, es otra bueno, cosa. por eso, uno puede pedir una neuroimagen desde ya. ¿Pero vos tenés la rutina o pedís según lo que vos sospechás? No, según lo que uno sospecha. Ok, Según lo que uno sospecha. perfecto. Bien. En cuanto a los estudios que te determinan una variabilidad de la presión, ¿vos qué opinás de cada uno en particular en cuanto a la curva de presión ocular, a la presión en reposo o a la sobrecarga hídrica? ¿Cuál es tu preferencia y bueno, qué es lo que haces habitualmente? Y depende mucho, mire, la curva es buena, incluso incluye la presión en reposo. Si uno pudiese optar por la curva, es una buena herramienta. El test de sobrecarga hídrica también es como, yo le explico al paciente, es como la ergometría del ojo, es como poner en manifiesto cómo está trabajando el ojo cuando uno lo fuerza. También es una buena herramienta. Yo creo que, bueno, hay que adaptarse a donde uno está trabajando. Bien, y en cuanto a lo práctico, por ahí lo que muchas veces te preguntan es cuál es el valor, o sea, o cuál es la diferencia de presión que a vos te dice que una sobrecarga hídrica es patológica en estos pacientes. Hasta 4 milímetros de mercurio uno espera que el paciente pueda variar. Perfecto, perfecto. Yo tengo una Eh, pregunta, Andrea. Em, bueno, nosotros hacemos más retina, no hacemos tanto glaucoma, pero bueno, ya que estoy acá te pregunto, vos que ves pacientes de glaucoma todo el tiempo, ¿en qué porcentaje de tus pacientes de glaucoma vos ves este tipo de patología de glaucoma de presión normal? ¿Cuál es la frecuencia en la práctica diaria de un especialista de glaucoma encontrarnos con un paciente con glaucoma de presión normal? Yo creo que muchas veces se mete en la bolsa de glaucoma de presión normal a otras patologías que son los diagnósticos diferenciales. Entonces yo creo que quizás uno caratula como glaucoma de presión normal más de lo que en realidad es. Bien. Se sabe que es frecuente, Claro. pero hay que, digamos, como dije, el diagnóstico es más de exclusión, entonces hay que Exclusión. agotar los estudios para determinar que, porque, a ver, si el paciente tiene la presión intracraniana disminuida, lo corroboramos con una punción, o sea, son cosas más invasivas, entonces uno tiene que primero descartar, digamos, lo que a uno está más a mano, Claro. antes de caratularlo como glaucoma de presión normal. Bien. Perfecto. Tengo una pregunta. En cuanto a la patogenia de la hipotensión nocturna, ¿cómo es la interacción que vos
tenés con el cardiólogo si tenés un paciente que tiene un glaucoma y determinamos que tiene una hipotensión nocturna. Vos le decís al cardiólogo que le recomendás que no tome el hipotensor a la noche, o ¿cuál es Mira, tu conducta con eso? yo no tomo nunca esa decisión. Yo siempre mando notita, comento que el paciente está teniendo, que el patrón hiper del paciente está ocasionando un daño glaucomatoso del nervio óptico, y en definitiva dejo que el cardiólogo decida. Muchas veces el cardiólogo no quiere bajar la medicación antihipertensiva, me ha pasado, en cuyo caso hay que acompañar al paciente, tratar de, digamos, en cuyo caso disminuir aún más la presión intraocular, e ir controlando, porque muchas veces estos pacientes no progresan aún sin tratamiento, entonces sobre todo control. Y en estos casos que vos tenés lo mismo, estoy hablando de lo mismo, de la hipotensión nocturna, de la interacción con el cardiólogo, ¿vos qué elección de medicación tenés teniendo en cuenta que bueno, el estudio del cual vos hablaste excluyeron las medicaciones que tenían efectos sistémicos? ¿Vos tenés Mira, alguna el elección gold particular de standard sigue medicación? siendo la prostaglandina. Siempre en glaucoma la primera opción va a ser la prostaglandina. Eso desde ya. Explicando Bien. los efectos adversos al paciente, si el paciente está de acuerdo en utilizarla, siempre la primera elección en el tratamiento va a seguir siendo la prostaglandina, por lo menos hoy en día. Ok. Y vos hablaste también de la línea divisoria de aguas, o sea, la del watershed zone, que Sí. si cae en la zona del nervio óptico tenés un mayor riesgo. Mm. Eh, ¿Cuándo vos sospechás esto y si hay algún caso en el cual vos para ver esto le pedís la angiografía al paciente? Yo personalmente la realidad es que no pido angiografía. Puede uno pedir la angiografía como batería de estudio frente a la sospecha de este tipo de glaucoma. No es de rutina lo que yo pido. Ok. Bien, te hago otra pregunta acá, disculpa la batería, pero bueno, como es un tema bastante ríspido que queremos que esté Sí, bastante cubierto, porque es un tema que genera muchas dudas, consultas controversias. y por ahí también diagnósticos equivocados. Entonces, te hago una consulta. Estos glaucomas que vos hablaste de que suelen no progresar, por ejemplo, cuando un paciente tomó corticoides mucho tiempo, las uveitis que ya no están activas o los pigmentarios que vos ya nombraste. ¿Qué recomendás en cuanto a seguimiento de estos pacientes? En cuanto a campos visuales o OCT, ver el Sí, aspecto del todo. nervio óptico. Paciente que... Los corticoides es una mención Básicamente aparte. para Sí. descartar que progrese. Lo que tienen los corticoides es que el paciente respondedor a corticoides, el corticoide es como un mal necesario, porque el paciente suele necesitar a lo largo de su vida corticoide por diferentes causas. Entonces yo explico que si ya una vez el corticoide ocasionó aumento de la presión intraocular, cuando lo vuelva a tomar es necesario que controle sí o sí la presión intraocular. De todas maneras, si el daño no progresa y uno sabe que fue episódico, el tema del aumento de la presión y el tema del tratamiento, lo mismo que los pigmentarios, por lo menos una vez por año tienen que venir a control y uno siempre le pide el Perfecto. campo visual y el OCT. Perfecto. Con ese clave, digamos, en cuanto al manejo de los pacientes en glaucoma en general y de estos en particular, no apurarse a medicar. No. Hay que evaluar, bueno, en estos en particular, muchos no progresan nunca y Claro. muchos si lo hacen es muy lenta la progresión. Entonces, uno puede optar primero por observarlos. En casos sí, en casos puntuales uno empieza el tratamiento directo, si amenaza la fijación o si tiene hemorragias en astilla que tienen un pronóstico de pobre control de la enfermedad. En esos casos sí, pero uno puede al principio optar por observarlos. Si la presión está dentro de los límites, si el daño uno lo controla y ve que no evoluciona, uno puede optar por esperar. Yo creo que Perfecto. también los casos más desafiantes están en los pacientes miopes altos, ¿no?
porque en los miopes altos la evaluación del nervio óptico es complicada, tanto clínicamente como tomográficamente. Sí. Sí, sí. Entonces ahí está la complicación. Es como un mundo aparte Sí. el glaucoma Tampoco son miope alto. confiables los campos visuales, Tampoco son confiables, claro. Acá tenemos algunas preguntitas. ¿Vos, Julio, tenés alguna Claro, más? yo tengo unas más que me las pasó recién por teléfono Zambrano, que no podía escribir. Me dijo, así que ahora yo te las paso, Bueno. Andrea, antes de que pasemos a las preguntas del chat. Justamente con esto de los miopes altos que nombraba Pablo, pregunta Zambrano, ¿cuál sería la presión ideal en un paciente miope alto? Dependiendo si tiene daño o no tiene daño, dependiendo mucho de cada presión target, depende de cada individuo, depende de cómo tiene el nervio óptico. En pacientes que no tienen daño, la presión sería la misma que para la población sin daño, menos de 20, pero con control, digamos, ¿no? Si tiene un daño moderado, lo ideal sería que tuviese menos de 15, 16. Si tuviese un daño muy avanzado, lo ideal sería que tuviese quizás menos de 12. Pero es muy Personal, digamos. muy dependiendo cada nervio óptico y cada campo visual y cada paciente. Bien, esto me dejó un par de preguntas más. Ahí, respecto a lo que hablábamos antes, sabemos que tenemos el campo visual que son más difíciles de seguir, incluso los OCT son poco confiables también, pero ¿cómo sabemos que un paciente miope alto con glaucoma deteriora? Viendo el nervio. La verdad es que uno pide los mismos estudios, uno observa, sobre todo observar el nervio. Creo que toma importancia acá hacer una retinografía, dejar asentado en fotografía para que uno pueda evaluar con detenimiento cómo está hoy el nervio respecto a cómo estaba antes. Yo creo que midiendo la presión, mirando el nervio y tomando una fotografía, creo que es lo más adecuado. Y eso es muy importante porque ahora se está un poco dejando de hacer la retinografía del nervio óptico, y por el hecho de que tenemos el OCT a mano, porque es mucho más fácil pedirle un OCT y bueno, nada, ir siguiéndolo. Y quizá la retinografía del nervio óptico en estos casos es muy importante, ¿no? Porque tiene incluso en pacientes miopes altos, por ahí te da más información incluso que el OCT, porque el OCT hay veces que no es confiable. No es confiable lo que estamos viendo. No es confiable. En los miopes y en los pacientes que tienen la papila tilteada, no sirve, no es confiable. Bien, y Andrea, en estos pacientes de glaucoma de presión normal, ¿qué haces con esos pacientes que vos les indicás el tratamiento y por alguna u otra razón vos sabés o el paciente te dice que no se puede poner la gota? ¿Cuándo arribás a una decisión quirúrgica en estos pacientes? Justamente estos pacientes, como yo decía, bajar la presión cuando la presión está alta es mucho más fácil que bajar la presión cuando la presión está dentro de lo normal. Uno tiende a ser, si uno decide el tratamiento, uno tiende a ser más agresivo en estos pacientes. Siempre que el paciente necesite gotas y no pueda cumplir el tratamiento, el escalón que sigue es el láser. Si el ángulo está abierto, uno puede ver el SLT, si no, el micropulso, el subciclo, y si no, la decisión será quirúrgica, digamos, en pos de que el paciente controle, si uno es que decide el objetivo y la tasa que uno quiere arribar de presión, digamos, las herramientas que uno necesite para llegar a esa presión. Perfecto. Pablo, ¿querés pasar a las preguntas del chat, de Zoom y de Facebook? Bien, vamos a pasar a una preguntita del chat. Dice, ¿qué diferencia en neuroprotección existe entre brimonidina al 0,2 versus brimonidina al 0,15 en glaucoma de presión normal? No sabría decir la diferencia en cuanto a la neuroprotección. Yo creería que las dos hacen neuroprotección de la misma manera. No está estudiado de todas maneras en humanos el beneficio de la brimonidina para glaucoma como neuroprotectora. Y en base a esta pregunta, tu elección en un paciente con glaucoma de presión normal es de primera elección la prostaglandina como sí, si no hay contraindicación y si el paciente está de acuerdo. Muchos pacientes claros no quieren. Bien, bárbaro.
Bueno, esta pregunta no sé bien a qué se refiere. Buenas tardes, ¿qué tan eficiente es la resonancia magnética en este tipo de glaucoma en cambio del OCT? Está escrito así. Carolina pregunta. Yo supongo que es lo que respondiste en cuanto a para descartar los pseudoglaucomas, ¿no? Claro, para descartar si uno pudiera sospechar una lesión compresiva de la órbita. Bien. Preguntan también si la cafeína tiene alguna restricción en estos pacientes. No que yo sepa. Bien. ¿Usás alguna medida alternativa como el ginkgo biloba? Eso forma parte de la neuroprotección. Todo lo que, a ver, es antioxidante y todo lo que es antioxidante, muchos pacientes no se quieren quedar con las... Muchos pacientes piden medidas de neuroprotección, no está de más usarlas, no está mal, pero vuelvo a repetir, no hay evidencia de su beneficio en glaucoma. Bien, bárbaro. Si el paciente tiene la inquietud, yo no me opongo a que lo use, pero no es que yo lo recomiendo porque no hay evidencia de tipo 1 al respecto. Bárbaro, excelente. Buenas tardes, ¿cómo haces el seguimiento de tu paciente? Eso ya está, ya lo hablamos hace un ratito. Campo visual, la evolución del nervio óptico, imágenes del nervio óptico y la PIO, ¿qué procedimientos solicitas? Bueno, ya más o menos lo mencionaste, ¿no? Sí, Esas tres cosas, paquimetría, no nos olvidemos paquimetría, ¿no? sí, esencial, siempre. Bien, bien. Y en tu preferencia, en cuanto a descartar el glaucoma, digamos, no de presión normal, sino con presión alta, Sí, suponte que vos tenés en la consulta un paciente que viene en el momento de la consulta le tomás la presión normal, tenés daño en el nervio óptico, sí. y bueno, querés descartar que no sea un glaucoma que en ese momento le estés tomando la presión normal, pero que en determinadas horas del día tenga la presión elevada. ¿Cuál es Mm. tu estudio de preferencia, digamos? ¿Qué es lo que haces para descartar esta variabilidad en el día? En el hospital pido presión en reposo. Presión reposo. Afuera uno puede optar por pedir una curva, y si ¿Sí? no, el test de sobrecarga hídrica también es bastante fidedigno. Bien, bárbaro. Bueno, en la práctica, ¿cuántos pacientes diagnosticados de glaucoma de tensión normal son realmente de tensión baja considerando el factor de corrección paquimétrico? Ah, bastante, es un montón. Pregunta cuántos pacientes en realidad tienen cornas finas. Claro, En glaucoma, a ver, en glaucoma la paquimetría es un estudio que uno pide después de decir hola, mucho gusto, más o menos, digamos. Es algo que uno pide, entonces después de eso ya la duda se despeja. No es bien, que uno tarda en pedir, es un estudio tan fácil y accesible y inocuo que es algo que se pide. Forma seguro. parte de la batería de estudios que uno pide al paciente de inicio. De rutina. Claro, entonces sí, hay un montón de pacientes que tienen córneas finas, hay muchos pacientes que se operaron de la SIC y quedaron con córnea fina, digamos, pero esa duda se despeja rápido. Bien. Bueno, a ver, tengo una pregunta más. El doctor Roberto Borrone dice totalmente de acuerdo con Andrea que se trata de un diagnóstico de exclusión, pero aconsejo jamás etiquetar a un paciente como un caso de glaucoma de presión normal sin hacer previamente la curva diaria. Siempre, El método de claro. un tal Borrone es muy práctico y Sí, eficaz. sí. La presión en reposo. Bien. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Acá en Facebook no hay preguntas. Así que bueno, bárbaro. Andrea, excelente. Muy clara la charla. Y bueno, te felicito. Bueno, gracias a todos por conectarse y bueno, que terminen bien el día. Gracias. Bueno, y bueno, los dejamos. Ya les informaremos cuándo será la próxima reunión. Y bueno, que tengan un buen día.